Brañosera es una de las localidades palentinas que se ha visto amenazada por el fantasma de la despoblación, no solo tras el fin de la minería, sino también con los cambios en el modo de explotación ganadera y silvícola. El abandono del pastoreo y la trashumancia no solo han contribuido a la caída demográfica, sino que han alterado los paisajes, lo que se ha traducido en un mayor riesgo de incendios en la zona, un temor que se vio confirmado el pasado verano. Para evitar este deterioro progresivo de los paisajes, la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, han puesto en marcha un programa de bioeconomía forestal, un proyecto al que se ha acogido el Ayuntamiento de Brañosera y que lidera la Fundación Santa María la Real, con el apoyo de la Fundación Ávila y la Universidad de Valladolid. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Brañosera tiene casi 600.000 euros para ejecutar acciones en el territorio, con lo cual es una inyección de dinero bastante potente. Y bueno, pues como hemos hablado, el proyecto es súper amplio y se tocan muchos campos. La Escuela de Pastores yo creo que tiene y aporta un gran valor social al proyecto, porque al final, a través del desbroce animal, junto con pues bueno, esta transhumancia y traer cabezas de ganado, recuperar un poco el pastoreo en extensivo en los montes y los pastos comunales, pues ayudamos y contribuimos tanto al medio ambiente como, decía, a crear nuevos pobladores, a crear nuevos focos de economía y desarrollo socioeconómico territorial y también a recuperar pues la España vaciada. En Brañosera tenemos ahora mismo un nuevo poblador dentro de ese conjunto de ellos y además ligado a esta tarea, que es Gonzalo, que hace unos poquitos años decidió poner en marcha un rebaño de cabras, que lo ha consolidado y que está viviendo aquí. Es un chaval joven, ha tenido también una formación teórica adecuada y está trabajando en el territorio con cabras. Y luego, aparte, también el Ayuntamiento de Brañosera, dentro del proyecto, tiene una cuadrilla forestal. Se ha formado y está trabajando en el terreno y lo que está haciendo son actuaciones de mejora del estado del mosaico silvopastoral. Son muchas y diversas las iniciativas desarrolladas en los últimos meses bajo el paraguas de Reactiva Brañosera, cuyo presupuesto supera el 1,5 millones de euros. La formación como cuadrilla forestal pues está dando oportunidad a gente de conocer este sector y trabajar en el campo y luego pues ya tener experiencia para poder seguir trabajando en ese sector. El tema de escuela de pastores, el tema de las colmenas que hablas, de fomento de nuevos apicultores en la zona o mejora incluso de sus prácticas, las experiencias turísticas, las jornadas de bioeconomía con visibilidad de otros proyectos que puedan ser aplicables o no, la lucha contra el cambio climático, la defensa contra los incendios, que es muy importante y la no gestión de los bosques pues puede llevar a problemas mayores. Nosotros, a través de nuestras acciones, pues también estamos dando visibilidad a que la transhumancia favorecía tanto a la biodiversidad como al mantenimiento y la gestión de los pastos y los montes de una forma completamente natural y sostenible. Además de que luego el pastoreo en extensivo mejora los suelos y también favorece a la captura del CO2 a través de los mismos. Uno de los principales objetivos del programa es generar conocimiento científico sobre la evolución de los paisajes de montaña, diseñar estrategias de manejo sostenible de bosques y pastos y mejorar los servicios ecológicos en el municipio palentino. En este ámbito juega un papel fundamental la Universidad de Valladolid. Dentro de Reactiva Brañosera, desde la Universidad de Valladolid, nos encargamos de llevar la producción científica. Se puede englobar todo lo que hacemos dentro de 3 áreas, una primera relacionada con la producción pastícola, otra más hacia la conservación de la biodiversidad y finalmente tenemos una serie de acciones que tratan de la monitorización de datos climáticos y también de las especies naturales. Abarcar todos los ámbitos posibles para la reactivación de esta bioeconomía, porque siempre hay que tener en cuenta el medio ambiente y la biodiversidad dentro de todas las actuaciones que llevemos a cabo. Al final, con el abandono de la transhumancia y del tener el ganado, cada vez menos gente apuesta por tener cabezas de ganado, pues todas estas tierras de pasto se van convirtiendo en matorral y lo que buscamos en la naturaleza es tener un paisaje de mosaico con todos los tipos de estratos, no solo con matorrales.
El paisaje de mosaico es pues, el paisaje compuesto por zonas de pasto, zonas de matorral, que al final estamos evitando que se incendie, que es también una de las principales preocupaciones a día de hoy, los incendios forestales que vienen a causa de esa sobrebiomasa que hay en el paisaje. Desde la Universidad de Valladolid han desarrollado un estudio telemático en busca de las zonas más óptimas para mejorar la producción de pastos. El objetivo principal era aumentar las zonas disponibles de pasto para el ganado y para ello vimos qué zonas son más óptimas y cuáles no merece la pena llevar actuaciones a cabo y poder así ya implementar las diferentes acciones que hay a lo largo del proyecto. Al final lo que queríamos era mejorar la producción de pasto y lo llevamos a cabo mediante diferentes ensayos, aplicando unas mejoras que van desde la aplicación del biochar, que es un carbón vegetal, hasta la resiembra con especies pastícolas seleccionadas por nosotros y las hemos llevado a cabo en diferentes puntos de muestreo. Lo que hacemos para poder ver cómo evoluciona, hemos puesto unas jaulas que excluyen la alimentación de los herbívoros y que dejamos crecer el pasto. Una vez que ha crecido lo recolectamos y lo llevamos al laboratorio donde lo secamos y ya que lo tenemos seco podemos pesarlo y clasificándolo por las diferentes especies en función a las creencias del ganado podemos ver numéricamente y científicamente con datos numéricos cuáles son las mejoras que están viniéndole mejor a la zona de pasto. Estas jaulas están dotadas de una serie de instrumentos que recogen y transmiten información esencial para la adecuada realización del estudio. Esto es una jaula de exclusión al pastoreo que se ponen porque al final estamos en una zona donde el ganado pasta y lo que hace es evitar que los herbívoros se alimenten de todo lo que hay bajo de ella. Nosotros lo que hacemos es venir a recolectar todo lo que ha crecido, de hecho esta jaula ya está recolectada, y así nos lo podemos llevar al laboratorio y tenemos un dato de cuánto ha crecido sin la intervención del ganado debajo de ellas. Tenemos una serie de jaulas puestas en los diferentes tratamientos y podemos así hacer comparaciones entre las mejoras que hemos hecho, cuáles son las más eficientes y cómo le han venido a la zona de pasto. Aquí tenemos dos sensores, uno es ultrasonido y otro es láser. Estos sensores lo que hacen es medir la distancia que hay entre ellos y el pasto. Entonces realmente no estamos midiendo un crecimiento, sino un decrecimiento de la distancia entre el pasto y ellos. Entonces ya luego con modelización y análisis de datos le damos un poco la vuelta y lo convertimos en el crecimiento de pastos, ¿no? en unas funciones que nos den el crecimiento de pasto. Dentro de estas cajas lo que tenemos son un Sentinel, que es una especie de ordenador que lo que hace es que tiene una conexión radio directamente con el módulo central, que es el gateway, y le envía los datos que están midiendo estos sensores directamente allí. Y luego ese gateway lo que hace es esos datos a través de Wi-Fi, porque lo tenemos conectado tenemos una red eléctrica a través de una placa solar y una batería y una red Wi-Fi, que lo que hace es que directamente nos lo envía a una plataforma que tenemos nosotros, una plataforma virtual, donde nosotros podemos coger los datos y en un futuro esa plataforma será la que automáticamente vaya haciendo esa modelización. Y en esta estaca lo que tenemos son dos sensores. Tenemos un sensor que nos mide la temperatura del suelo y otro que nos mide la humedad del suelo. Ambos están enterrados para tener esa variable edáfica y ver cómo si esa temperatura, esa humedad nos está afectando en el crecimiento de pasto. Los sensores de crecimiento de pasto nos están dando unos datos de crecimiento. Entonces luego esos datos los estamos mezclando con datos de temperatura, de presión, de CO2 atmosférico, pluviometría y datos edáficos. Al juntar esas variables, dentro de lo poco que hemos estado haciendo, porque hemos empezado a modelizar, hemos visto que cuando aumenta la humedad del suelo, aumenta el crecimiento de los pastos. Entonces lo que queremos es relacionar nuestras variables principales dependientes, que son las de los pastos, con las variables independientes para ver cómo estas variables independientes, temperatura o lo que sea, afecta al crecimiento de los pastos. Otra de las áreas del estudio se centra precisamente en la monitorización de estos terrenos. Para que los resultados obtenidos sean fiables, deben cumplir una serie de requisitos. Los instrumentos necesarios se han configurado de una manera concreta. Otra parte que creemos que es importante dentro del proyecto es la parte de monitorización. Entonces se decidió optar por tres caminos. Un camino de control, que en cualquier ensayo científico lo tiene, un control en el que no hace absolutamente nada. Luego tener el biochar,
¿Qué es el biochar? El biochar es biocarbón, como dijo Clara antes, y es, al fin y al cabo es biomasa que se ha pirolizado. Pirolizar significa que se ha expuesto a una alta temperatura en ausencia de oxígeno, ¿vale? Entonces ese biochar lo que nos aporta son son carbones muy porosos que al echarlos al suelo aumenta la infiltración de agua, aumenta el secuestro de carbono y aumenta la retención de nutrientes, lo que bueno, según un estudio de bibliografía es beneficioso para el suelo y para la vegetación que aflore de este. Y por último tenemos la resiembra, que es simplemente qué especies nos interesan a nosotros, cuáles sabemos ya que son más nutritivas para el ganado, y al fin y al cabo es eso, es remover el suelo, introducir esas especies, ver cómo crecen y ya dentro de esos 3 escenarios que hemos planteado, ver cuál nos va a dar un crecimiento más óptimo para estas especies ganaderas. Hemos intentado poner en sitios estratégicos los gateways para sobre todo tener un control de esas zonas, un control específico de esas zonas, y son zonas estratégicas en las que hemos visto que hay, bueno, que a lo mejor el biochar se está curando en algún sitio o la resiembra llega un poquito más para allá, entonces hemos buscado sitios estratégicos en los que hayamos visto que hay influencia de esas tres partes para un poco tener los resultados más fiables posibles. Dentro de estas cajas que tenemos aquí, lo que encontramos es un pequeño ordenador que nos recibe las señales de los sensores que tenemos en las jaulas. El punto principal de por qué se ha desarrollado esta red sensorial es para medir las variables. Medir variables meteorológicas, aquí tenemos un pluviómetro, tenemos un sensor de luminosidad, de CO2 atmosférico y de temperatura. Entonces esto, junto a los sensores de edáficos que nos miden temperatura y humedad de suelo y los sensores de crecimiento de pasto que nos miden la distancia, ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? Mezclar todas esas variables, hacer como se llama modelizar, hacer un modelo de predicción en el que veamos cómo a futuro esas variables van a influir en lo que nos interesa a nosotros en este caso, que es el crecimiento de pastos, para ver cuáles son las mejores condiciones que podemos tener para obtener la mayor cantidad de biomasa posible para, bueno, en este caso para el ganado o incluso el secuestro de carbono de estas zonas de pastizales. Traer el ganado dándoles ya un lugar en el que ese pasto esté disponible y que sea más fácil de mantener una zona de pasto ya con el pasto crecido y no tener que desbrozarlo. Ahora lo importante es mantenerlo. La Universidad de Valladolid está desarrollando además acciones complementarias para evaluar el efecto de las distintas intervenciones en los suelos. En concreto tenemos 3 acciones, una de ellas está enmarcada en las turberas, que las turberas son unas zonas de un alto valor ecológico porque tienen un alto contenido de materia orgánica y un alto secuestro de carbono. Hemos podido identificar algunas zonas aquí, incluso allí cerca de matorrales, esos son enclaves higroturbosos, no llegan a ser turberas, pero bueno, igual tienen un valor ecológico por temas de secuestro de carbono y de materia orgánica. La segunda, se quiere evaluar el suelo antes y después de las intervenciones. Entonces, por ejemplo, aquí en Pasto se han hecho esas 3 intervenciones, control, resiembra y biochar, entonces se ha muestreado el suelo en cada una de las tres zonas, tanto antes como después de las acciones, para ver cómo esas intervenciones afectan al suelo, propiedades químicas, físicas, etc. Entonces, tanto en matorrales, que es la zona que tenemos allá atrás, también se han hecho 3 intervenciones, control, resiembra y desbroce, y lo mismo, antes de esas acciones, de esas intervenciones se hizo un muestreo y después se está realizando ya otro muestreo para lo mismo, ¿no? Para ver cómo se han cambiado las propiedades del suelo y si ha beneficiado o no ha beneficiado cada una de esas 3 intervenciones. Este es un proyecto cuyos resultados se verán a largo plazo, pero los primeros datos del estudio apuntan en la buena dirección. Es muy pronto porque realmente ha pasado muy poco tiempo. Esto realmente es algo que se tiene que ver en un plazo de años incluso. Y bueno, nosotros estamos todavía empezando, estamos clasificando esas especies aún y no hemos aún empezado a pesar. Al final las especies que hemos plantado están creciendo, en zona de pasto igual no es tan apreciable, pero el mismo estudio lo realizamos en matorral y en bosque, y en la zona de matorral al final ha habido un gran desbroce y sí que se aprecia que está creciendo lo que hemos sembrado.
Hay que recordar que los beneficios que puede traer este proyecto impulsado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation van más allá de la ganadería y podrían además extrapolarse a otras zonas similares en el futuro. Estos proyectos lo que buscan es la sostenibilidad de todas las acciones y que exista una circularidad real. Al final esto es algo súper útil para cualquiera, ya no solo para aquella persona que tiene ganado, sino para el pueblo y para reactivar todas las zonas rurales que al final se están perdiendo y cada vez menos gente apuesta por vivir en ellas. En los últimos años, Brañosera es uno de esos municipios que de forma tímida, leve, pero consistente y continuada va creciendo, porque hay un cierto interés por nuevas poblaciones, nuevos pobladores que se han asentado. Esa es un poco la idea, ¿no? Este es el piloto para luego intentar extrapolar a zonas cercanas y similares.